Buenas noches. Con nosotros, en persona, un filósofo. Se sigue escribiendo mucho sobre él, porque sobre él se puede escribir mucho, y también se escribe mucho sobre sus obras. El papel de la filosofía en el conjunto del saber, ensayos materialistas, el animal divino, ensayo de una filosofía materialista de la religión, cuestiones polivetales sobre Dios y la religión, materia, teoría del cierre categorial, son los títulos de algunos de sus libros. Se dice, y está bien dicho, que es un hombre austero, honesto, enérgico, y que su obra se caracteriza por contar con un lenguaje propio, el lenguaje desarrollado por un pensador crítico, rebelde, implacable e inquieto, y sanamente provocador. Añadiría que, sobre todo, es un filósofo que sabe escuchar al pueblo y que vive intensamente su tiempo. Gustavo Bueno. Buenas noches, don Gustavo. Buenas noches. Creo que usted ha dicho que el camino no se hace al ir, sino que el camino se hace al regresar. Sí, bueno, esto seguramente es una nota de una conferencia que tuve que dar hace unos días con motivo de un congreso de seguridad vial, algo así, ¿no? Y yo desarrollé esta tesis, que un poco, pues saliendo al paso de la famosa fórmula de Machado, ¿no? El camino se hace al andar. Y esto a mí me parece que esto no es el camino, sino el sendero que es del singulo de cada uno, ¿no? Entonces el camino se hace al reandar, por lo tanto hay que volver. Y entonces el camino supone un progreso y un regresus. De manera que el camino no se hace al andar, sino que se hace al volver para volver otra vez a caminar. Por eso el camino es lo seguro, el camino tiene un destino fijo, y esto no lo digo yo, lo dice Fray Luis de León, cuando comenta pues el nombre de Cristo, Cristo es camino. Entonces ahí Fray Luis de León subraya mucho que el camino tiene que ir a un sitio fijo, destino, porque si no, no es camino. Por eso el camino solamente es para los hombres, solamente los hombres caminan. Es decir, ni siquiera los homínidas que venían de África caminan, porque no sabían dónde iban, ¿verdad? Bueno, no obstante, vamos a ir por ese camino, en principio. Nació en el año 1924 sí, en Santo Domingo de la Calzada, a poco de San Millán de la Cogolla, cuna del castellano, en los felices años 20, pero que dejarían de serlo para los que lo fueron, naturalmente, con el crash de Wall Street de 1929. ¿Se puede ser feliz? Bueno, como felicidad cada uno lo entiende de su modo, ¿verdad? Por ejemplo, Aristóteles entiende por felicidad, después de desechar muchas definiciones, es el placer, definición que había sido criticada porque decía Platón, citando a Heráclito, si la felicidad consistiese en el placer, serían felices los bueyes cuando comen guisantes, ¿verdad? Decía Goethe, la felicidad es de plebeyos, es decir, ser feliz en el sentido convencional a mí me parece algo indecente, porque no puedes ser feliz, por lo menos si eres feliz tienes que callártelo. Tienes que callártelo para que los demás te dejen seguir siendo feliz. Como hacer sufrir a los demás. Y entonces, pero Aristóteles da una definición de felicidad que me parece la más rigurosa, que es más o menos la siguiente: la felicidad es una forma de contemplación. Claro, Aristóteles está pensando en Dios, en su Dios, que solamente hace pensar. Entonces es feliz. Ahora, como nadie puede ser como Dios, nadie es feliz, ¿verdad? Esto es lo que viene a decir Aristóteles en el fondo. Muy bien. En aquel año, usted, los años 1924, sí, era de la era del jazz, en la que fue definida así, por lo menos por Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, por ejemplo, y en la que Louis Armstrong asombraba con sus solos de trompeta. Pero lo suyo es el piano. Bueno, el piano porque no tenía trompeta y a Armstrong, claro, yo lo conocí mucho, bueno, lo conocí de vista hace mucho más tarde, como natural. Lo mío era el piano porque tocaba mucho piano, yo quería ser músico, alguna vez he tocado el órgano, pero casi empujado, por amigos, por ejemplo, en la boda de dos amigos, precisamente. El órgano es
nada, porque bueno, en Santiago de Compostela sí estuve dando unos acordes para ver cómo sonaba, ¿verdad? Pero en el de San Francisco el Grande pretendía el novio que tocase la marcha de Alejo Comneno. Era una cosa entre tetragrama, que no había forma de tocarlo. Y el fraile que estaba a mi lado me dijo, usted no es organista. Le digo, no, pues no, señor, no. Y déjeme que se lo toque yo. Tampoco sabía él y terminó tocando la marcha nupcial de Mendelssohn, ¿verdad? Pero usted al piano se pone en muchas ocasiones, ¿no? Hace años que cada vez menos, ¿sí? Cada vez menos porque no tengo tiempo. Pero sí, en tiempos toqué muchas horas toqué piano. Pues, por ejemplo, llegué a tocar, vamos, no para concierto, pero en fin, llegué a desarrollar pues el clavecín bien templado a ese nivel, ¿no? Bueno, que era muy difícil, algunas fugas eran dificilísimas. Y eso llegué a tocarlo. Pues sonatas de Beethoven, sonatas de Mozart, cosas de ese tipo, ¿no? Nació en la década en la que, acortadas las faldas, recortados los peinados, las mujeres no se cortaban nada en absoluto en bailar en público. Era cuando el charleston hacía furor y quien las desmayaba era Rodolfo Valentino y naturalmente a ello Greta Garbo, que debutó en el cine en el año en que usted nació y en el que también nació la Metro-Goldwyn-Mayer, ya sabe, la de León, pero en el que se nos murieron Puccini, Joseph Conrad, Anatole France y Francac, creo que Lenin también. Lo de León de la Metro-Goldwyn-Mayer me recuerda que algunos tienen la impresión de que usted es un león astuto, honrado, de una tosca dulzura no exenta de coraje. Un león de ojos al acecho, voz profunda y encrespado pelo. López Arraz tal impresión la dejó escrita. ¿Está de acuerdo? Bueno, tal como me ve, pues yo no puedo estar en desacuerdo porque si me he visto así, así seré para él, ¿no? Ahora, pues no sé qué decir. Quiere decir que estas son las imágenes que cada uno recibe, es un poco lo que pasa con la televisión, ¿no? Cada uno recibe las apariencias de lo que es la realidad. Ahora, la realidad no creo que sea muy distinta de las apariencias, ¿no? Es decir, lo que no está en la televisión no está en el mundo. Exacto. Claro. Ha mencionado, entre otros, a Anatole France, autor de La tragedia humana, La rebelión de los ángeles, La isla de los pingüinos. Sé que leyó a Anatole France, pero a mí me gustaría saber cómo lo leyó, en qué circunstancia. Sí, bueno, pues supongo que se refiere al hecho de que mi padre, que en los años de la guerra, ¿no? Que él era médico y él tenía pues una cultura literaria muy extensa, pero ciertos libros, concretamente Anatole France, Voltaire, los tenía cerrados en un armario para que yo no los leyera. Yo tenía entonces 13 o 14 años. Y naturalmente el hecho de un día casualmente haber visto la llave del armario, haber abierto aquello, pues era un estímulo para leerlos. Y entonces ahí fue como empecé a leer yo a Anatole France y a Voltaire, claro. Y además con mucho provecho. Quiero decir que efectivamente aquellos libros a aquella edad y en aquellas circunstancias pues eran sumamente importantes e interesantes, ¿no? Me lo creo. Su padre era médico, pero también tenía algo de filósofo. Sí, no, realmente era un filósofo, oficiaba de médico, pues como yo oficié de director de un instituto femenino, ¿verdad? Era simplemente las circunstancias de la vida. ¿Cuál era su especialidad? La de mi padre. Sí, era forense, y entonces él estaba muy interesado por cosas de antropología y de teleevolución, y esto, constantemente. ¿Y de niño o de joven le acompañó alguna vez usted? Sí, quiero decir, muchas se veces, asistió sí. a... Sí, pues él era forense muchas veces, bueno, habitualmente. Mi padre quería que yo fuera médico, como natural, y me llevaba a las autopsias, que había con frecuencia, y yo recuerdo muchas autopsias, y me explicaba, me abría el cerebro, me lo explicaba, los pulmones, en fin, me quitaba el peritoneo, me daba lecciones de anatomía, ¿verdad? Y entonces yo estaba encantado. Tan encantado que cuando llegó la hora de la verdad pues no me hice médico porque se quitó ya quizá uno de los mecanismos por los que me parece a mí que muchos son médicos, que es descubrir eso. Es decir, me lo descubrió antes de tiempo, quiero decir, ¿no? Una fórmula magnífica para conocer al hombre por dentro y por fuera, digamos, sí, ¿no? pues es verdad, sí. En este mundo en el que desde el día 12 de octubre ya somos 6.000 millones de seres humanos, y supongo que de otras especies habrá billones. ¿Llegará a extinguirse nuestra especie? ¿Usted lo cree? ¿Y quién ocuparía su lugar?
hormiga, dicen, la rata, o esto es francamente... Hombre, yo creo que la hormiga no, es tenernos demasiado en poco, ¿no? Por lo menos hay que pensar en especies de otros planetas. Vamos a pensar que unas hormigas o unas ratas, yo creo que eso es imposible, también imposible. Las ratas son muy inteligentes, efectivamente, y hay muchos etólogos que sostienen que hay una lucha permanente de las ratas con los hombres y que los hombres no podemos extirpar a las ratas, pero tampoco ya es a nosotros, me parece a mí, ¿eh? Por lo que ha dicho, ¿usted cree en los seres extraterrestres? O la vida en otros planetas, digamos. Yo no creo, pero ¿qué les importa mi opinión a ellos, verdad? Bueno, pero a lo No se da mejor cuenta. en alguna ocasión viene aquí a preguntarle o a Claro, discutirla, es por lo menos, su existencia. Lo único que sé, evidentemente, que mi opinión no les interesa absolutamente nada a ellos. Ya. Y entonces, pues, puedo llegar a creer que no creer. Hombre, a mí me parece que seres humanos, tal como somos nosotros, es prácticamente imposible que lo haya. Porque Estar todas las solos, condiciones. estar solos, don Gustavo, en todo el universo. Bueno, eso le aterrorizaba a Pascal, que, claro, como Descartes había dejado solos al universo porque había suprimido todas las res cogitantes y había dejado solo la res extensa, pues a Pascal le producía terror ver a los cielos vacíos de ángeles y de númenes y de extraterrestres. Pero, claro, realmente la soledad esta de Pascal, porque solamente hasta el cartesianismo queda todo solo, ¿verdad? Entonces, esta soledad, pues, es un concepto histórico, relativo, porque sin embargo era un título de orgullo en el universo físico, ¿verdad? Que el hombre estar solo quería decir que estaba en inmediato contacto con el otro mundo. Y entonces, al destronarnos del lugar central que ocupamos en la Tierra, claro, la soledad es mucho más seria porque produce angustia, porque no tiene explicación de por qué una partícula perdida en el polvo estelar está habitada por nosotros. Ahora, los argumentos que se dan, pues bueno, y que están constantemente, como es bien sabido, últimamente aquel programa de Arecibo, en el año 92 empezó un programa en Arecibo que todavía funciona para lograr tomar contacto con los extraterrestres. No ha habido resultados, aunque la NASA los necesita porque es la única manera de seguir con sus programas, ¿verdad? Claro. Es decir, el público de Estados Unidos y de todo el mundo se interesa por los viajes interplanetarios cuando cree que van a encontrar allí algún extraterrestre, y que no le interesa nada. ¿Le gustaría ir a otro planeta, aunque solo fuera de visita, para conocerlo? Bueno, Hombre, ¿por qué no? Claro, a ver qué había por allí, claro. fin de semana, Claro. no solo miembros, sino otro miembro. Aunque seguramente pasa un poco como con la radiografía, ¿no? Es una radiografía, si no conoces la estructura de los huesos, los pulmones, no te dice nada. Igual pasaría te ponen en la luna y qué más te da en la luna que está en Almería, ¿no? Y si no tienes esta serie de coordenadas para analizar lo que ves. Muy bien, vamos a continuar con su vida. Y en el año 1994, Miguel Unamuno fue cuando se desterró a Fuerteventura. Einstein, Thomas Mann, Roland, entre otros muchos intelectuales, protestaron por ello. Y Unamuno escribió: pobre España, dan ganas de morirse. ¿Le ha dado a usted en alguna ocasión ganas de escribir lo mismo que Unamuno? Pues no, realmente no. Quizá, y provocado por la pregunta, sería más de decir que me han dado ganas de matar, más que de morirme. Claro, porque realmente ganas de morirte, yo por de pronto destruir a que te da ganas de morir a ti, ¿no? Pero diría eso, pero vamos, tampoco es que sea muy exacto la situación, Como anécdotas añadiré que en el año en que usted nació se limitó la velocidad de los vehículos a 20 kilómetros por hora. Es que ya había muchos coches, Gustavo. Por ejemplo, en Madrid había 17.000 matriculados. Y el doctor López Suárez denunció la suciedad y falta de higiene en España. Según él, reflejaba el atraso social que había en el país. Ahora, por el contrario, creo que a oler bien no nos gana a nadie, a los españoles. Pero vivimos actualmente demasiado deprisa, como el título de una película de Carlos Saura. Hay que frenar, hay que aminorar la marcha, o por el contrario, cara al próximo siglo hay que acelerar. Ya. Claro, depende de quién y de cómo y de cuándo, ¿no? Seguramente, pues aquello de Gracián, la prisa es pasión de necios, decía Gracián, ¿verdad? En ese sentido, claro, la prisa, la velocidad, pues está justificada cuando los objetivos que quieres cumplir exigen prisa, cuando no, ¿verdad?
Quiero decir que ir deprisa por ir deprisa pues es una necedad, me parece a mí, ¿no? Gracián, ¿no? Sí, sí. Ahora, como son seguramente situaciones que no dependen de la voluntad de cada cual, sino que son resultantes de diferentes pautas de conducta de unos y otros, pues yo creo que sí, la velocidad se incrementará. Si somos 6.000 millones, necesariamente cada unidad de eso es una boca que tiene que moverse, y entonces es natural que la velocidad yo creo que está en función de la demografía, claro. Es decir, si hubiera, pues qué sé yo, 8 millones de hombres, como dice que había el año 8000 antes de Cristo en toda la Tierra, pues la velocidad podría ser mucho menor, claro. La velocidad yo creo que está en función de la gente que hay. Lo que pasa es que hay una ciudad. El hervidero de una ciudad de 1 millón de habitantes es muy superior a la de una de 50.000 porque hay menos gente, claro. Y además es curioso, esto se observa muy bien en el tráfico urbano, ¿no? Todo el tráfico, la prisa que hay en una ciudad grande, claro, siempre en el casco interno de la ciudad, que es un nudo, ¿verdad?, de relaciones con otras ciudades, y que allí se incrementa, se acelera, es como un acelerador de partículas, pero en función de las partículas que hay, claro. Cara al siglo XXI, donde habrá muchos millones de esas partículas, y al tercer milenio. Huxley escribió Un mundo feliz, Orwell 1984, Ira Levin Tip, el del ojo verde, Claire en el 2001. Lo tenían claro estos autores. Ocurrirá lo que nos cuentan, o acabaremos, por ejemplo, adorando a Chid, que era un gran ordenador, una especie de dios de la tecnología en un mundo totalmente programado y rigurosamente controlado. ¿Corren estos peligros? Hombre, a estos hombres que he citado, pues yo creo que hay que agradecerles el que hayan abierto posibilidades de lo que puede ocurrir, porque si no las hubieran formalizado y marcado, pues tendríamos todo en blanco, eso es evidente, ¿no? O sería la rutina de que va a ocurrir lo mismo. Ahora, a mí me parece que es muy improbable que un chip pues pueda ser objeto de adoración. Sí, tendría que ser el hombre excesivamente estúpido para hacerlo, ¿no? Y no creo que entre los 6.000 millones de hombres no haya por lo menos una minoría. Yo no digo que una gran mayoría sean tan estúpidos como esto, porque eso no estoy completamente de acuerdo. Pero siempre quedará una minoría dispersa, cada vez más potente, que pueda un poco pues marcar los límites, porque cosas más raras sean, es decir, entre adorar a un chip y adorar a la ¿cómo le llaman? A la Madre Correa, a la Santa Correa. Santa Correa. En Argentina, pues qué diferencia hay, ¿no? Exactamente lo mismo. Sí. Pero los que adoran a la Santa Correa pues están en la situación de grupos para ser visitados ellos mismos, ¿no? O al diente de Buda, ¿qué más da? No. Y no digo otras cosas para no herir susceptibilidades a nadie, ¿no? Dejémoslo. Azorín, como recordará, escribió Las confesiones de un pequeño filósofo. Y a mí me gustaría que ahora, pues, usted se confesara en el sentido de como lo hizo Azorín, o parecido, como Sender en las crónicas de Alba. ¿Cómo recuerda su casa natal, ese palacio del siglo XV de Santo Domingo de la Calzada, en el camino de los peregrinos a Santiago de Compostela, y a sus padres y a los suyos? Sí. Pues sí, una familia, pues realmente he visto esta pregunta que me la hacen ahora de repente, y yo no soy dado al recuerdo porque no tengo tiempo, pero realmente sí. Quizás si se imagina ahora una foto familiar. Muy bien, una foto familiar. Pues sí, recuerdo una familia muy intensa, por así decir, ¿verdad? Mi abuelo con barbas leyendo un periódico, mi abuela también leía mucho, mi padre yendo ahí con la caja de los bisturíes y demás, y mi tía tocando el piano, que tocaba bien el piano. Es decir, que era una familia de mucha vida, muy intensa, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, yo que volvía de la escuela, que me reñían, tengo escenas muy claras, porque cogía una bicicleta y me echaba a San Millán, precisamente, con un húngaro, un amigo hungarito que tenía por allí. En fin, escenas de ese tipo, pero sí la vida. Bueno, yo agradezco mucho, un poco, imitando aquello que decía Platón, ¿verdad? Agradezco 4 cosas a los dioses, decía Platón: haber nacido hombre y no animal, haber nacido griego y no bárbaro, ¿verdad? Haber nacido, ya no digo las demás que se pueden ofender a algunas personas, pues yo diría, agradezco a los dioses haber nacido en esa familia.
realmente sí, lo agradezco. Sí, sí, y bueno, ¿usted era travieso? Sí, bastante. Bueno, tampoco nada, normalmente normal. Y esa historia de un esqueleto, de un romano, Sí, bueno, sí, de la cual tengo vaga idea. Posteriormente, sí. Eso fue que había unas excavaciones en un pueblo cerca del mío, de Santo Domingo de la Calzada, que se llama Leiva, por lo visto es en recuerdo de Livia, la mujer de Augusto, que hizo allí un poblado. Entonces hay un poblado que está enterrado, y lo estaban excavando en la Universidad de Pamplona hace 30 años, por ejemplo, y un día pues nos enteramos que estaban llevándose todas las reliquias allí a Pamplona y dijimos, bueno, esto es un expolio, vamos también a participar, ¿no? Y un día fuimos a las excavaciones y efectivamente había una necrópolis con mi hermano que es médico, sacamos un esqueleto que era, nosotros le llamamos el romano, cualquiera sabe lo que sería aquello, sería un celtíbero, y allí le pusimos con los esparadrapos como pudimos, ¿verdad? Total que terminó una temporada durmiendo debajo de la cama de mi hermano aquí en Oviedo, hasta que ya lo llevamos y ahora no sé dónde para, la verdad. Se han perdido. Igual nos lo hacen enterrar los romanos, como el hombre aquel de Sabadell, ¿verdad? Aquel negro de Sabadell que tuvo que ser enterrado hace 2 años por el lío que armaron los parientes suyos allí africanos, ¿no? Y para evitar estos compromisos, pues no sé dónde está. Mejor es ignorarlo. Mejor es ignorarlo, sí. Yo la verdad es que hace algunos años estuve en su casa y allí yo le vi en el pequeño huerto de la parte trasera, le vi de niño. Bueno, realmente el niño que estaba era su nieto Lino. Ay, verdad, Lino, sí. Pero yo me imaginé que era usted. Y me lo imaginé en blanco y negro. Y recuerdo que olía a manzanas y a melocotones y a uvas miguelete, que son una delicia. Pero el niño, Lino, me ofreció un puñado de cerezas. Además estaban muy sabrosas. Y me dijo, ¿me cuentas un cuento? Y le conté un cuento. ¿A Lino o a usted? Porque ya digo que a mí me recordaba y me imaginaba que usted era quien tenía delante. ¿Le contaba un cuento, don Gustavo? Pues sí, algunos cuentos me contaban, sí, cuentos, sobre todo mi tía. Me contaban cuentos. Yo también he contado cuentos a Lino, a mi nieto Lino, y he tenido durante 4 o 5 años un cuento de esos interminables que vas improvisando en cada momento, ¿verdad? Hasta que ya se hizo mayor, ya no quiso escucharme más. Pero sí, me contaban cuentos, sí. Y me daban para leer cosas, pues Julio Verne y Salgari y todas estas cosas, claro, sí. Eso mi padre me compraba libros de estos, sí. Y nunca les corregía, porque es muy frecuente que nos cuente un cuento inventado y de repente al día siguiente uno se acuerda, pero ellos no. Es verdad, uno dice, por favor. No, con razón, porque porque los personajes tienen su propia lógica interna, claro, y muchas veces tú eres infiel a ella, claro. Cerca de su casa natal está la catedral, que por cierto es de muchos estilos y bellísima. A mí me pareció así. Románico el ábside, gótico de las bóvedas de crucería estrellada, la torre es barroca, el coro renacentista, y creo que todavía hay más estilos. Pero lo que más sorprende de la catedral es la presencia, y viva y muy viva, de un gallo y de una gallina blancos, muy blancos. La verdad que no le pido que me cuente un cuento, pero sí lo de los gallos que hacen allí esos gallos. Es verdad, sí. Son gallos en recuerdo del milagro del Ahorcado, que se llama así, ¿verdad? Es un milagro muy famoso en toda la Edad Media, pero que se ha atribuido a muchos lugares, en Portugal, en Francia, en Alemania, pero parece ser, claro, se dirá que es puro chauvinismo mío, parece ser que fue Santo Domingo el lugar de origen de la leyenda, ¿no? O del hecho, parece que es del siglo XIV. Son 2 peregrinos alemanes que pasan por Santo Domingo y paran allí en la hospedería, que hoy es el parador de turismo, y entonces la hija de la mesonera se enamora del mancebo que llevan los padres, le requiere, pero él, claro, va a Santiago, es hombre muy puro, no quiere saber nada. Entonces ella, despechada, pues le mete una copa en su gato, ¿verdad? Entonces lo denuncia, lo descubren y naturalmente lo ahorcan. Los padres lo dejan ahorcado, van a Santiago, vuelven, se supone que 3 o 4 meses, y lo encuentran vivo. Entonces van inmediatamente al corregidor a decir, nuestro hijo está vivo, dejándolo descolgar, que nos lo llevamos a Alemania otra vez. Pero el corregidor, claro, se ríe, está en aquel momento dispuesto a comer un gallo y una gallina, tiene allí asados,
y dice, tu hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que está aquí. Y entonces, oh maravilla, el gallo y la gallina se levantan, empluman y empiezan a cantar. Y ese es el milagro del gallo y la gallina. ¿Y usted nunca tuvo la tentación de llevarse un gallo y una gallina, o la gallina cuando era joven? Y pues sí, no era una cosa tan familiar desde niño, porque sobre todo cuando tocan la campanilla en misa, se excitan y empiezan a cantar. Los cambian cada mes, ¿no? Sí, ahora los cambian cada mes, sí. Aunque alguien del pueblo todavía creía que eran los auténticos gallos del siglo XIV, ¿no? Claro, como los van cambiando, ¿verdad? Es un poco aquello que decía, una anécdota de una comedia francesa, que no me acuerdo quién es, que los campesinos de una provincia van a ver al prefecto y le dicen, venimos a ver al prefecto para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Dice, aunque le han cambiado muchas veces los últimos años. Pues la gente de ese, solo el gallo y la gallina, ¿qué más da que los cambien? No, son los mismos, claro, la misma especie. Gustavo, ¿usted cree los milagros? Hombre, algunos sí. Algunos de los 25 creo que son los que cuenta Berceo, el milagro de Nuestra Señora. Sí, hombre, algunos milagros. Bueno, hay dos clases de milagros, y eso lo he defendido en una especie de ensayo que tengo yo publicado en algún lado. Hay dos clases de milagros cinematográficos y milagros no cinematográficos. ¿Cómo es eso? Sí. Los milagros, yo llamo milagros cinematográficos aquellos que se pueden ver. Porque se pueden ver. Y por lo tanto se pueden representar en el cine o en la televisión. Ponía como ejemplo la vida de Jesús de Cefirelli, en donde expone el milagro de los panes y los peces, pues se ve perfectamente. Es un milagro cinematográfico porque se puede ver. Ahora, los milagros cinematográficos son por esencia invisibles. Por ejemplo, el milagro de la transustanciación. Es decir, cuando las especies de pan y vino se transforman en el cuerpo de Cristo, que no tiene extensión, pues entonces no se puede ver. Y entonces eso es invisible, es un milagro invisible. Entonces, en los milagros invisibles puedes creer porque es totalmente inofensivo, en los visibles no. Claro, porque violan las leyes naturales. Los cuatro elementos. Yo creo que ya supo los cuatro principios inmediatos fundamentales considerados como constitución de los cuerpos en Santo Domingo de la Calzada. Y le dejarían, me imagino, colmado de impresiones. Tardes de lluvia, el crepitar de los leños, el viento. ¿Qué imágenes tiene de los cuatro elementos? De la tierra, del agua, del aire y del fuego. Sí, pues también es una pregunta de estímulo. Seguramente el agua. Yo quiero estimularle, ¿no, Gustavo? Sí, seguramente el agua. Recuerdo el río, el Oja, que da nombre a La Rioja, que ahora ya está casi seco porque es subterráneo, pero entonces aquellos años era muy caudaloso y yo recuerdo, pues sí, el espectáculo de aquellas corrientes enormes de agua que pasaban por aquel puente, el Puente del Santo, y que a veces se desbordaba y llegaba hasta las calles, y esa imagen sí, más el agua yo creo que otra cosa, ¿eh? Más que la tierra, por ejemplo. Más que la tierra, sí, yo creo que es el agua sobre todo. El agua moviéndose, desbordándose, sí. Sí, y el aire, o lo que hay en el aire, por ejemplo, las nubes, vamos, ya no son el aire, claro, pero digo que están en el aire. También ahí en La Rioja no... Me llamaban, sí, bueno, las estrellas, los montes, sí, mi padre me enseñaba las constelaciones y eso, sí, efectivamente. Pero más bien, seguramente porque me las enseñaba mi padre, las veía más bien como una lección de astronomía. Sí, pero debía ser unas noches muy hermosas, porque sí, yo me imagino que un padre explicando las constelaciones sí, por eso, a su hijo. Claro, eran las noches límpidas, claro, pues sin una nube, azules, claro, sí, pero más bien prevalecía los conceptos que me iban dando, que si la eclíptica, que si esas cosas, ¿verdad? Que la visión directa de aquellas estrellas, de aquellas luces en el cielo, en el firmamento. Que serían las noches tan claras que hasta las estrellas fugaces en sus épocas las verían. Sí, hombre, claro, si no había contaminación ninguna, desde luego. Además, este pueblo está a 700 metros de altura, de manera que es casi un observatorio natural. Sí. Claro. ¿Y el mar qué impresión le causó? Y sobre todo cuando le dijeron que en el mar, vamos, en el agua, en este caso, se dio el principio de la vida. Es verdad, sí, es verdad. Pues sí, el mar una impresión, claro, yo lo vi pues por ahí por el País Vasco, pues San Sebastián, que tendría yo 15 o 16 años, pues claro, un espectáculo realmente no demasiado nuevo, porque la primera impresión recuerdo que era muy parecida a unos trigales de allí de Castilla. La primera impresión era una llanura moviéndose, ¿verdad? La primera impresión,
Luego ya no, claro. Sí, como el chiste, ¿cuánta agua? Sí, por eso, sí. Pero que la imagen de una llanura inmensa, sin límites, moviéndose, ¿verdad? Pues era muy parecida a la de unos trigos amplios, sin límites, moviéndose por el viento, ¿verdad? La imagen es muy parecida. Sí. Es más bien cuando te vas metiendo, cuando ves el agua, claro, y cuando te das cuenta de lo que es eso, es verdad, sí. O sea, si uno no sabe, se ahoga, ¿no? Claro, se ahoga completamente, sí. Bien, y de pequeño filósofo a filósofo, ¿usted o yo, la sección confirma la regla? ¿Y qué ocurrió? Señor. Eso fue en Zaragoza, un profesor de ciencias naturales que yo tenía y que muchas veces me acuerdo de él y me acuerdo solamente de su nombre, un mote que tenía, le llamamos Howie, el minerólogo, ¿verdad? Y era un hombre, pues seguramente era de un prototipo de profesor de esos que sabemos del siglo pasado, ¿no? Un hombre que iba a clase con birrete en el instituto, ¿eh? Con birrete, entonces iban a clase con birrete varios profesores y entonces hablaba muy pausado y era la ciencia. Y nos enseñaba pues clasificaciones de animales, de plantas, de minerales y esto. Y entonces me acuerdo que decía de un modo, pero con el mismo tono de voz: naturalmente esto no es así, después de haber dicho que los lamelibranquios, estas cosas, esto no es así porque la excepción confirma la regla. A mí aquello claro, era una observación que estaba fuera de del asunto, claro. Estaba hablando allí de las fanerógamas, la excepción confirma la regla, y esto que fanerógamas era, ¿verdad? La excepción. Y aquello, pues sí, aquello me produjo grandes quebraderos de cabeza. Bueno, hasta ahora, porque era equívoco, claro. No, y porque yo creo que era un problema objetivo realmente. Que aquel señor, como otros tantos, lo resolvía, pues, apelando a la fórmula, claro. Decía, no, esto, la excepción confirma la regla, y se quedaba tan tranquilo. Bueno, ¿y por qué la confirma? Claro. Era una fórmula que era un modo de no plantear el problema, seguramente, pero sin embargo el problema estaba ahí. Y yo confieso que yo podría perfectamente confesar que ha sido el problema que todavía tengo. Bien, pero para eso está la filosofía, aunque no ha existido siempre. Eso se dice en la primera línea de su libro Sin Porqué. Y además se dice a continuación que su nacimiento suele localizarse en la antigua Grecia y fecharse históricamente en el siglo VII antes de nuestra era. Pero para usted la filosofía, ¿cuándo realmente comenzó a existir? Sí, pues, ¿Quién influyó? Sí. Bueno, realmente a raíz de esto yo escribí, me acuerdo que me fui a casa y estuve yo escribiendo la frase y tratando de saber, y entonces pregunté: ¿y esto dónde se estudia? Y me dijeron: no, se tiene que estudiar filosofía. Y yo creo que es la primera vez que oí la palabra. Pero de aquella época en el bachillerato suyo no había filosofía. Sí, había, sí había, pero era una filosofía entonces en el bachillerato muy mala, porque eran gentes que volvían de la guerra. Yo recuerdo un profesor de filosofía que enseñaba los silogismos y no se lo sabía, era un desastre, ¿no? Pero en cambio en la universidad, sí, en Zaragoza mismo, pues tuve la suerte de tener a Eugenio Frutos, que era un poeta, por cierto, además de filósofo, era poeta, que ahora han publicado, por cierto, unos poemas inéditos que me los mandaron hace un par de meses, que no sé si él hubiera dado permiso para publicarlos, pero en fin. Ajá. Y entonces había sido amigo de Lorca. Ortega era un hombre extraordinario. Y él, pues sí, en los años 41, 42, 43, nos sometió, yo recuerdo, como prototipo de lo que es un profesor, ¿eh? Para mí es el arquetipo del profesor. Yo ya a Zaragoza, pues a la universidad, pues tendría, no sé, 17 o 18 años. En los tiempos más o menos de Sartre, ¿no? Sartre, sí. Y él me estuvo trasteando durante el año, porque íbamos a su casa, hablaba mucho con él, ¿verdad? Y él debió pues diagnosticarnos, a mí y a otro compañero, y recuerdo que al final de aquel curso, el primer curso, a mi compañero le dio una excusa de Machado, y a mí me dijo: bueno, usted va a leer este verano este libro, y luego me lo va a devolver resumido. Era La evolución creadora de Bergson. Y eso lo agradezco enormemente, porque fue un modo de tomar contacto a los 18 años, pues, de la evolución creadora, que me pasé todo el verano leyéndolo. Además me lo había dado en francés, entonces tenía yo que interpretar muchas cosas, ¿verdad? Y de manera que era un ejemplo de profesor. No creo que haya, sobre todo, diagnosticar, claro, hasta qué punto
también no influyó mucho en la conducta que yo tomé el diagnóstico que él hizo de mí. También es verdad, interesarme por cuestiones de este tipo biológico y demás, de filosofía de la naturaleza y demás, ¿no? En esa evolución creadora, ¿cuál era su vida en Zaragoza? Allí estaba estudiando, se reunía, me imagino, con... En aquella época era muy normal tener tertulias de gente, poetas, filósofos... Mucho, estábamos, pues en aquellas tertulias hay gente muy notoria ahora, por ejemplo, que ha sido presidente de la Academia muchos años, Lázaro Carreter, éramos del mismo curso, Alvar, que también ha sido... muchos eran filólogos, claro, que luego coincidí con ellos, volví a encontrarnos en Salamanca, muy amigos y seguiremos siéndolo, y de manera que teníamos tertulias y conversaciones de tipo literario, pero siempre los que estábamos confusos manteníamos una cierta distancia, porque claro, leíamos a Heidegger y a Sartre, estos leían a Dostoyevsky o Alberti, ¿verdad? Y entonces nos interesaba mucho la medicina, yo iba a clase de anatomía con frecuencia, porque entonces el bachillerato nuestro no tenía ciencias y letras. Yo creo que fue un crimen el establecer esa distinción, ¿no? Era un bachillerato universal, para todos el mismo, ¿no? De manera que eso te permitía, pues, no tener esas divisiones totalmente convencionales, estos de ciencias, estos de letras, que muchas veces en la vida posterior te los he encontrado. Por ejemplo, una alumna que una vez yo le pregunté que en qué fecha había nacido Kant, y me dijo, es que yo soy de ciencias y no me acuerdo de las fechas. Y yo digo, bueno, dígame usted el número 40 de la tabla de los elementos. Ah, pues no me acuerdo, pues ya ve cómo también necesita saber, claro, y confiar la memoria. Es decir, estas estupideces que se han sido después, ¿verdad? Yo soy de letras, yo soy de ciencias, no es de nada. La inteligencia general vale para todo, ¿no? Y entonces, precisamente yo creo que el especializarse a esta edad en una cosa o en otra, pues es un modo de entontecimiento completo, claro. Bien, de Zaragoza se fue a Madrid. Madrid nunca hizo de Klein, algún teatrillo, asistió a aquellos cafés que había de cafés concierto, no se le ocurrió tocar nunca ahí. Sí, teníamos muchas aventuras, sí, bueno, pequeñas aventuras, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en Madrid, yo iba a unas tenidas, por así decirlo, de gentes espiritistas, y en la calle Fuencarral había... Y en la calle Jaque Metrezo había los domingos por la tarde había unas tenidas realmente increíbles. Había un jesuita, había una ninfómana. Pero esos eran reales, no espíritus, ¿no? No, reales. No, los espíritus eran otros días a la semana, y que además a mí me presentaban como discípulo de Madame Blavatsky, porque había leído unos libros de Blavatsky, y entonces gracias a eso me admitieron. Y presencié 4 o 5 sesiones donde invocaban, era una señora... ¿Te pidió hablar con alguien? Sí, yo me invocaban a un tal Pepito, y nunca comparecía, ¿verdad? Y me echaron a mí la culpa de que yo era una especie de neutralizador allí, ¿verdad? Me dijeron que no podía ser, ¿verdad? Yo no me lo creía, ¿eh? Una especie de Guillermo el Travieso en esa plena reunión, ¿no? Nada, y no comparecía por allí nunca, sí. Sí, cosas de ese tipo, sí, muchas cosas de estas, sí. Y después se fue a Salamanca, ya como catedrático y director del instituto. El año 47 o 48 estoy en Salamanca. ¿Y qué recuerdos tiene de Salamanca? No, pues Salamanca muy gratos, realmente, porque Salamanca es mucho, claro, lo primero, así como el mar, cuánta agua, pues en Salamanca cuánta piedra, ¿verdad? Sí. Y frío, ¿no? Y frío, hombre, frío, incluso decir, frío. En un colegio mayor donde yo estaba, el Colegio San Bartolomé, teníamos la costumbre, pues como del siglo XVI, nos subían un ladrillo, mejor que teníamos que ir a la cocina por el ladrillo, y con ese ladrillo pasábamos la tarde porque no había quien aguantase allí con guantes o mitones. Era en un colegio mayor, ¿eh? Pero sin embargo estaba allí perfectamente. Y allí pues recuerdo muchas cosas, los compañeros en aquel colegio de la universidad, el doctor Ferrando, que era un físico de primera fila, el marido de María Moliner, por cierto, del diccionario de María Moliner, era María, le llamaba él siempre. Estaban allí Antonio Neca, que era catedrático de penal, y que eran hombres, pues yo tenía entonces 23 o 24 años, tendrían pues 60 y tantos, era una relación paternal, pero ellos me querían mucho, y les daba yo mis conciertos y a la hora de comer, ¿verdad? Me explicaban cosas, todavía tengo libros de Ferrando,
libros de Antonio Neca sobre Dorado Montero. Es decir, el profesor de anatomía que iba yo con ellos a la sala de disección. Es decir, la vida en Salamanca para mí fue muy importante porque me asomé a un montón de situaciones que si no, no hubiera podido conocer. Realmente. Y, por ejemplo, iría al cine. ¿Le gustaba el cine? Sí, mucho, sí. Incluso di alguna conferencia porque hubo el primer Congreso Nacional de Cine, sería algo así. Hubo un congreso muy importante que lo he visto alguna vez citado, que estaba allí, vamos a ver quién estaba allí. Allí de Salamanca era Patino, Martín Patino, ¿no? Claro, sí, Patino. Martín Patino, eso es. Y pues no sé, por allí iba a Berlanga, no sé, y entonces yo tuve que hablar me encomendaron una especulación sobre el cine, no sé qué, por lo que diría por allí, ¿verdad? Y sí íbamos mucho al cine, a teatros, claro. Me acuerdo una anécdota de de estos magos, una especie del doctor Fassman, me parece, que fuimos ahí a su espectáculo y yo subí allí al escenario para vendarle los ojos y a ver cómo adivinaba palabras. Y, en fin, y luego tuvimos una serie de incidentes con él porque nos engañó miserablemente. Le preguntamos el truco y nos explicó una cosa que todavía era más difícil que el truco, y al cabo de unos meses yo leyendo un libro me enteré del truco, ¿verdad? Sí, de verdad. Sí, bueno, en la primavera de 1960 fue cuando llegó a Oviedo. Feijóo, Clarín, Jovellanos, y llegó a Oviedo en el año que murió Albert Camus. ¿Lo leía? Sí, ya lo creo, mucho. Es más, le voy a decir una cosa. A través de Albert Camus, Tierno Galván, que estaba en Salamanca y tenía mucha relación conmigo, me había intentado, mejor dicho, me había dicho, ya había escrito entonces una novela, la única que he escrito. ¿Una novela? Una novela. Pero no está publicada. No, la rompí cuando tuve el uso de razón. Entonces, como si no estuviera escrita. No, claro, pero estuve casi 2 años escribiéndola. Se titulaba El Papa Negro. Y entonces es un papa que sale elegido en un conclave y es un negro de Urundi. Bien, pues entonces yo se le leía Tierno y a otros les gustó muchísimo y dijeron, no, esto en España no se puede publicar, esto de podrían ser años 52, 53, ¿no? Esto no se puede publicar en España, pero en Francia sí, pero claro, con seudónimo. Bueno, pues yo voy a escribir a Camus, me acuerdo que dijo Tierno, y lo publicamos en Gallimard y tal y cual. Sí, pero don Gustavo lo único que se lo creo fue sí, por una razón, porque entre otras razones fue que yo estuve muchos meses leyendo cosas de África y de los concilios y de los cónclaves, pero claro, cuando murió Pío XII, me parece que fue, o poco antes empezó a divulgarse todo aquello, y entonces cambió la situación de África y quedó anticuada la novela, había que haberla reescrito otra vez y ya no tenía humor como natural. En pocas palabras, don Gustavo, digo pocas palabras para hacer una descripción, Feijóo. Sí, pues Feijóo en cierto modo fue por la razón por la que viene a Oviedo. Bueno, no en cierto modo, de verdad, porque mi abuelo precisamente tenía las obras de Feijóo, que las tengo aquí ahora, el Teatro Crítico, una edición, bueno, de la primera edición, y yo lo leía, y como hablaba constantemente de Oviedo y demás, pues a mí me era tan familiar Oviedo como Salamanca o Zaragoza. Entonces, yo tenía de Oviedo un concepto literario, literario si se puede llamar así, a través de libros, quiero decir, ¿no? Estaba entre ellos la Regenta. La Regenta, por supuesto, claro, la Regenta de en Salamanca, la Regenta, por supuesto. La Regenta me la recomendó insistentemente Lázaro, tienes que ver la Regenta, pero antes de pensar en Oviedo, sí. Y entonces, pues claro, Oviedo era una ciudad esencialmente literaria, por decirlo de algún modo, ¿no? Y esa es la razón principal, que yo no dude de venir aquí enseguida. En aquel año también fue cuando se estrenó Psicosis de Alfred Hitchcock. Es verdad, sí. ¿Qué psicosis le causa mayor temor? Con mayor temor actualmente la psicosis de la gente de ETA, ¿no? Están completamente locos. Temor no, esto de los celtas aquí en Asturias. Esto más que esta celtomanía que tienen, que hacen las nuiches celtas, esto no causa temor, esto causa horror o irrisión, ¿verdad? Pero cuando estos celtas cogen pistolas ya produce otra cosa, ¿no? Es una psicosis. ¿Qué más risa le da a la vida? ¿Más risa? Pues... Aparte de Busquito y compañía. Sí. Pues realmente, risa no, realmente no, es verdad.
Mira, ahora me di cuenta que no... bueno, me gustan mucho los chistes y demás, pero no me suelo reír así, que generalmente quizá prevalece la actitud de mirar sobre el reír, pero realmente no. No, risa no, es verdad. ¿Y qué le dice un animal mitológico como el basilisco? Hombre, muchísimas cosas, pero el basilisco sobre todo me recuerda a la época de la presentación de la segunda época del basilisco, que fue un ceremonial, pues eso, inolvidable por su originalidad, su novedad, su elegancia que tuvo aquello, ¿verdad? Y que además tuvo mucho efecto porque aquella segunda época del basilisco determinó una expansión extraordinaria del basilisco que todavía continúa de algún modo, ¿verdad? Magnífico. Se entendió mucho, sí. Bueno, desde el año 60... Pero el basilisco era, pues el público no lo ignora o no lo tiene presente, era el símbolo de la dialéctica, ¿no? Era un animal que tenía como característica que al mirar mataba. Y por eso cuando no quería matar, disparaba la mirada, ¿no? Y él se suicidaba con un espejo. Claro, al mirar el espejo, la mirada volvía sobre él. Era al principio una serpiente, pero luego se transformó en un gallo. Precisamente por un error de fonética de los ingleses. Basilisco, que en griego es reyezuelo, régulo. A ellos le sonaba el basilisco, le sonaba a coq, a gallo, ¿no? Y por eso lo hicieron gallo. Pero fue simplemente un nómina númina que decía Miller, un error de lenguaje, ¿eh? Desde el 60 hasta el 89 ocupó la cátedra de Fundamentos de la Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos en la Universidad de Oviedo. Sí. En 1989 pasó a ser catedrático emérito. Y ahora, don Gustavo, ¿qué hace? ¿Qué escribe? Y además tiene una fundación, ¿no? Sí, pues, claro, la universidad consideró, el año pasado, el año 88, consideró que mis servicios no eran necesarios. Y pues muy bien, eso es cosa suya. Y entonces... ¿Pero tuvo que dar clases en la escalera? Sí, bien, bueno, fue una despedida, fue una clase de despedida, pero en fin, eso la universidad tendrá sus razones, ¿verdad? Pero es cosa suya. Lo cierto es que ahora, pues, quizá coincidiendo con no tener el compromiso de tener que ir todavía a esa clase, pues no tengo disculpas para no ir a las conferencias que tengo que dar por ahí, y entonces en cierto modo pues me queda menos tiempo porque tengo que estar todo el día viajando. Tanto es así que voy a cortar porque ya no puedo escribir. Sí, pero hay un lugar que no sé si llamarlo su refugio, su cajón de gato, que es Niembro, que yo creo que acude ahí en cuanto puede. Niembro, claro, Niembro es el bosque sagrado, Nemus Nemoris, una palabra latina, Nemus Nemoris, bosque sagrado a Diana, precisamente, consagrado a Diana. Probablemente es porque en aquellos alrededores había una legión romana que le recordaba aquel paisaje de Llanes, a 6 kilómetros de Llanes, le recordaba pues el lago Nemi, donde estaba allí el rey del bosque, y seguramente le pusieron Niembro por esa razón. Yo esto se lo conté a Marvin Harris cuando estuvo en Asturias hace 12 o 13 años y le pareció muy plausible, ¿verdad? Y entonces, pues, y ahora hemos confirmado la hipótesis, por decirlo así, poniendo una estatua de Diana en el jardín nuestro, ya que el alcalde de Niembro no quiso ponerla. Yo dije, ¿por qué no ponen una estatua de Diana aquí? Pero en lugar de un celta, ¿verdad? Pero no han puesto ni una cosa ni otra. Pues para mí, don Gustavo Bueno, y me lo tiene que permitir, es usted un Nemus, un bosque sagrado. Así que si alguien me pregunta quién es Gustavo Bueno, yo le responderé un Nemus. Lo demás debería saberlo. Muchas gracias, don Gustavo. Algún día le pediré que nos cuente un cuento y me gustaría saber qué recordando mi juventud, pues algún permiso de la lección del teclado, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver libros de esas escaleras que suben y bajan, esos imposibles en 2 dimensiones, ¿verdad? Imposibles en 3 dimensiones. Vamos, yo paso muchas veces
tiempo mirando esos dibujos de ese, ¿verdad? O sea que eso estaría muy bien. Pero algún día... Es decir, que a lo mejor lo que no sé es la combinación de un preludio de esto, a lo mejor resulta una síntesis original, ¿no? Seguro. Y sospechada. Y yo espero que algún día usted me su Muchas gracias. El nombre de Cristo, Cristo es camino, entonces ahí Fray Luis de León subraya mucho que el camino tiene que ir a un sitio fijo, destino, porque si no, no es camino. Por eso el camino solamente es para los hombres, solamente los hombres caminan. Es decir, ni siquiera los homínidas que venían de África caminan, porque no sabían dónde iban, ¿verdad? Bueno, no obstante, vamos a ir por ese camino, en principio. Nació en el año 1924 Sí. en Santo Domingo de la Calzada, a poco de San Millán de la Cogolla, cuna del castellano, en los felices años 20, pero que dejarían de serlo para los que lo fueron, naturalmente, con el crash de Wall Street de 1929. ¿Se puede ser feliz? Bueno, como felicidad cada uno lo entiende de su modo, ¿verdad? Por ejemplo, Aristóteles entiende por felicidad, después de desechar muchas definiciones, es el placer, definición que había sido criticada porque decía Platón, citando a Heráclito, si la felicidad consistiese en el placer, serían felices los bueyes cuando comen guisantes, ¿verdad? Decía Goethe, la felicidad es de plebeyos, es decir, ser feliz en el sentido convencional a mí me parece algo indecente, porque no puedes ser feliz, por lo menos si eres feliz tienes que callártelo. Tienes que callártelo para que los demás te dejen seguir siendo feliz. Sí, para hacer sufrir a los demás. Para sufrir. Y entonces, pero Aristóteles da una definición de felicidad que me parece la más rigurosa, que es más o menos la siguiente. La felicidad es una forma de contemplación. Claro, Aristóteles está pensando en Dios, en su Dios, que solamente hace pensar. Entonces es feliz. Ahora, como nadie puede ser como Dios, nadie es feliz, ¿verdad? Esto es lo que viene a decir Aristóteles en el fondo. Muy bien. En aquel año, usted, los años 1924, Sí. era de la era del jazz, en la que fue definida así, por lo menos por Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, por ejemplo, y en la que Louis Armstrong asombraba con sus solos de trompeta. Pero lo suyo es el piano. Bueno, el piano porque no tenía trompeta y a Armstrong, claro, yo lo conocí mucho, bueno, lo conocí de vista hace mucho más tarde, como natural. Lo mío era el piano porque tocábamos el piano, yo quería ser músico, alguna vez he tocado el órgano, pero casi empujado, por amigos, por ejemplo, en la boda de dos amigos, precisamente, el órgano de Santiago. Buenas noches. Con nosotros, en persona, un filósofo. Se sigue escribiendo mucho sobre él, porque sobre él se puede escribir mucho, y también se escribe mucho sobre sus obras. El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Ensayos materialistas. El animal divino, ensayo de una filosofía materialista de la religión. Cuestiones polivetales sobre Dios y la religión. Materia. Teoría del cierre categorial. Son los títulos de algunos de sus libros. Se dice, y está bien dicho, que es un hombre austero, honesto, enérgico, y que su obra se caracteriza por contar con un lenguaje propio. El lenguaje desarrollado por un pensador crítico, rebelde y... Bueno, la Universidad de Compostela
y otro el órgano de San Francisco de Grande de Madrid. Pues nada, porque bueno, en Santiago de Compostela sí estuve dando unos acordes para ver cómo sonaba, ¿verdad? Pero en el de San Francisco de Grande pretendía el novio que tocase la marcha de Alejo Comneno, que era una cosa entre tetragrama, que no había forma de tocarlo, y el fraile que estaba a mi lado me dijo, usted no es organista, le digo, no, pues no señor, no. Y déjeme que se lo toque yo. Tampoco sabía él, y terminó tocando la marcha nupcial de Mendelssohn, ¿verdad? Pero usted al piano se pone en muchas ocasiones, ¿no? Hace años que cada vez menos, ¿sí? Cada vez menos porque no tengo tiempo. Pero sí, en tiempos toqué muchas horas toqué piano. Pues, por ejemplo, llegué a tocar, vamos, no para concierto, pero en fin, llegué a desarrollar pues el clavecín bien templado a ese nivel, ¿no? Bueno, que era muy difícil, algunas fugas eran dificilísimas. Y eso llegué a tocarlo. Pues sonatas de Beethoven, sonatas de Mozart, cosas de ese tipo, ¿no? Nació en la década en la que, acortadas las faldas, recortados los peinados, las mujeres no se cortaban nada en absoluto en bailar en público. Era cuando el charleston hacía furor y quien las desmayaba era Rodolfo Valentino. Implacable e inquieto y sanamente provocador. Añadiría que, sobre todo, es un filósofo que sabe escuchar al pueblo y que vive intensamente su tiempo. Gustavo Bueno. Buenas noches, don Gustavo. Buenas noches. Creo que usted ha dicho que el camino no se hace al ir, sino que el camino se hace al regresar. Sí, bueno, esto seguramente es una nota de una conferencia que tuve que dar hace unos días con motivo de un congreso de seguridad vial, algo así, ¿no? Y yo desarrollé esta tesis, que un poco, pues saliendo al paso de la famosa fórmula de Machado, ¿no? El camino se hace al andar. Y esto a mí me parece que esto no es el camino, sino el sendero que es de singulo de cada uno, ¿no? Entonces el camino se hace al reandar, por tanto hay que volver. Y entonces el camino supone un progreso y un regresus. De manera que el camino no se hace al andar, sino que se hace al volver para volver otra vez a caminar. Por eso el camino es lo seguro, el camino tiene un destino fijo, y esto no lo digo yo, lo dice Fray Luis de León, cuando comenta, pues,